Podemos dividir, como hacen muchos expertos en la historia del pensamiento económico, un poco la evolución de las ideas económicas de lo que se llamaba economía política clásica. Podemos estar tanto ante economistas clásicos, ante Marx y algunos de sus seguidores, y lo que vino durante el siglo XX, básicamente, y de lo que vino durante el siglo XX, veremos aquellos autores que más han tenido que ver con el estudio de la desigualdad. En la economía política clásica había cierta coincidencia en algunas cosas, ¿no? ¿Cuál era la preocupación fundamental que había en aquella época? La preocupación fundamental que había en aquella época era cómo se distribuía la renta que se generaba en un país en un periodo de tiempo determinado entre capital y trabajo. Porque era la gran forma en el naciente capitalismo de organizar la sociedad. Y eso que se conoce con el nombre de distribución funcional de la renta, pues era una preocupación que les llevaba a economistas tan dispares posteriormente, no tanto en aquella época, como David Ricardo, a pensar que iba a haber un estado estacionario de la economía, su tesis fundamental, basada fundamentalmente en los rendimientos agrícolas decrecientes, cuando la agricultura era una actividad todavía importante, a las tesis de Marx de la inevitabilidad o cuasi inevitabilidad, por ser más justos, de la destrucción del capitalismo por la tendencia a la concentración de capital en pocas manos que traía consigo aparejada una caída de la tasa de beneficio, como diría él, que iba a llevar cuasi inevitablemente a las crisis del capitalismo. Entonces, en aquella época, al estructurarse las ideas económicas en torno a ese gran problema, trabajo-capital, pues se producían esas tesis. El preocupado por la desigualdad era en mucha mayor medida Marx, pero David Ricardo también tenía ciertas preocupaciones por la desigualdad. Claro, esto ya se puede considerar un poco prehistoria de la economía, aunque no es tan lejano, y los economistas más modernos que reflexionaron sobre la desigualdad económica y los problemas que trae aparejados, pues algunos autores, Milanovic por ejemplo lo hace, señala en primer lugar a Vilfredo Pareto, que es un economista clásico, ¿no? Vilfredo Pareto era curiosamente precursor no del 1,99 o del 10,90 del que se habla en las sociedades actuales, de que el 10% de la población concentra la renta y la riqueza por acumulaciones de rentas en periodos sucesivos, que corresponde al 100% de la sociedad, y el 90% restante tiene menos que ese 10%, pero Pareto sí que hablaba en aquella época del 20-80, y además lo daba como un estadio normal, racional, natural de la economía. Y Pareto, que era muy atrevido, decía que esto podía pasar igual en sociedades organizadas a la forma capitalista, que había pasado, dice él, en sociedades feudales, o que incluso podría pasar en sociedades socialistas que ya empezaban a atisbarse en su construcción económica. Pero donde esto alcanza cierta madurez, la historia del pensamiento económico sobre la desigualdad, es con Simon Kuznets, que es un economista ruso-norteamericano, que a mediados del siglo XX empezó a trabajar seriamente sobre los asuntos de la desigualdad. Y este lanzó una hipótesis. Claro, luego lo que hay que hacer cuando aparece una hipótesis fuerte, como era la que él decía, pues es muchos estudios con mediciones económicas para intentar verificar, refutar, contrastar o atenuar esa hipótesis que él lanzó. Él lo que pensaba es que la desigualdad económica se mueve en forma de U invertida, no una U normal, sino una U invertida. Al principio del desarrollo capitalista, él no lo dice, pero se aplica fundamentalmente a ese tipo de sociedades, hay poca desigualdad porque hay pocos elementos objetivos que favorezcan la desigualdad. Cuando la industria va desarrollándose, cuando los capitales empiezan a concentrarse, pues se va incrementando la desigualdad hasta que se llega a un tope, y en ese tope ya, cuando aparecen ciertos fenómenos, él cita muchos, pero bueno, dos que podamos comprender todos fácilmente: la aparición del Estado moderno, que empieza a realizar ciertas funciones asociadas a lo que se conoce con el nombre del bienestar social, o los elementos financieros, que permiten a quien es más desigual en un principio endeudarse para mejorar su posición con respecto a la desigualdad económica, y él no piensa en la vivienda como pensaban los compañeros del vídeo, sino que piensa fundamentalmente en algunas cosas que, como aquí no eran muy dadas, ahora ya empiezan a serlo, eran más propias de Estados Unidos. Él piensa, por ejemplo, en el estudiante que pide un crédito para hacer estudios universitarios. Al acabar los estudios universitarios, con el producto de su trabajo, es capaz de devolver ese crédito y es capaz de mejorar sustancialmente su posición en la sociedad. Bueno, pues fenómenos de ese tipo decían que iban a lograr disminuir
la desigualdad. Y una buena parte de la historia de los estudios sobre desigualdad económica han tenido que ver con esto, ¿no? Con intentar o verificar o refutar las tesis de Koundes, ¿no? Bueno, yo creo que empíricamente he visto de todo. He visto gente que dice que se cumple esa hipótesis de la U invertida, y he visto gente que muestra que en determinados países, claro, cuanto más amplio pongas el contexto, pues más fácil es refutar cualquier idea. En determinados países y, sobre todo, en determinados momentos históricos, pues eso no aparecía tan claramente. Bien, en esas Milanovic ya cita en su trabajo a Piketty. Cita al Piketty anterior al libro este, que es el que ha expresado la mejor demostración de sus pensamientos, pero le cita como una persona que está intentando mostrar que la desigualdad es un componente estructural del capitalismo y que si podemos hablar de que existe un movimiento dominante en relación con la evolución de la desigualdad, es que ese movimiento dominante tiende a incrementarse. Lo que dice Piketty, que es el economista de moda, es que tiende a incrementarse. Solo en algunos periodos históricos o algunos acontecimientos históricos atenúan durante periodos de tiempo no desdeñables esa tendencia dominante al incremento de la desigualdad, y él, por hablar de acontecimientos históricos, habla de dos, básicamente: las dos guerras mundiales. Los periodos de guerra son de destrucción de una gran cantidad de capital, de mucha más tensión social, y la salida de ellas pues suele implicar una disminución de la desigualdad por recuperación de ese capital que se ha perdido y porque hay más estructuración social, más homogeneidad social en torno a objetivos comunes. Y algunas prácticas, por ejemplo, determinados niveles impositivos que ha habido en alguna de las épocas históricas sobre los rendimientos del capital o sobre los rendimientos de las personas físicas, sea el capital o trabajo, la vía en la que se obtienen, pues han permitido atenuar eso. Pero que el movimiento que predomina es el movimiento contrario.